Era casi el atardecer y el cielo teñía todo de un naranja cansado sobre los campos de naranjos. La radio, apoyada en el alféizar de la ventana con las contraventanas de madera entreabiertas, escupía una copla antigua que hablaba de soledad y caminos sin retorno. Yo estaba sentada en una silla de Enea, la pierna cruzada, un vestido de flores de tela fina pegándose ligeramente a mi piel por el calor. Me abanicaba la cara con un abanico de publicidad descolorida de un supermercado local. El aire olía a paella que se había pegado en el fondo y a esa nostalgia que no huele, pero que oprime el pecho. Antonio, mi marido, estaba en el pequeño huerto detrás de la casa, picando almendras en un mortero de piedra. Su camisa de lino, ahora oscura por el sudor, se le pegaba a la espalda, marcando los músculos de sus brazos con cada golpe seco. Dicen que un hombre trabajador es una bendición, pero el mío parecía tan entregado a la tierra que a veces olvidaba el pequeño altar de nuestro hogar. 25 años de casados y ya no se le escapaba un suspiro cuando yo pasaba, aunque mis pechos seguían firmes, cortesía de una operación discreta en una clínica de Valencia, pagada poco a poco. ¿Estas almendras son para las gallinas o para la horchata, Antonio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él solo gruñó, secándose la frente con la manga de la camisa, dejando al descubierto una barriga honesta y un ombligo algo triste. Mis ojos inquietos se desviaron hacia el fondo del huerto, donde el sol parecía dormitar entre las hojas de la parra. Fue entonces cuando lo oí. No era el sonido sordo del mortero, sino un crujido diferente, repetido, que venía del pequeño cuarto del fondo, donde guardábamos trastos viejos y donde Mateo, el sobrino que había venido a pasar unos días, se había instalado. Pensé que sería la cama vieja, el armario carcomido o quizás algún ratón, pero la curiosidad fue más rápida que la razón. Abrí la puerta despacio, sin hacer ruido, como quien entra en una ermita a medianoche. La luz de su móvil iluminaba solo lo que importaba, sus manos, sus ojos asustados, las sábanas moviéndose solas bajo una manta de lana gruesa. Él se quedó paralizado y yo también, pero solo por dentro. Por fuera, cerré la puerta con el pie, como quien pone punto final a un capítulo, y volví a la cocina. La paella ya era carbón. Aquella noche, mientras Antonio roncaba profundamente después de unas copas de vino y el fútbol en la televisión, regresé al cuarto. No con rabia ni por venganza, sino por un impulso que venía de lejos, de antes incluso de ser mujer. Llamé suavemente a la puerta y entré. Mateo estaba tumbado boca arriba, con una camiseta de algodón arrugada, leyendo mensajes que probablemente borraría antes del desayuno. Me miró como si viera un fantasma hermoso. Yo, con el corazón latiendo como castañuelas en una noche de verbena, dije, ¿has aprendido a picar almendras, pero sabes de verdad cómo hacer harina? Él tragó saliva. Sus ojos aún tenían la inocencia de la adolescencia, pero su respiración ya era de hombre. Me acerqué despacio, dejando que el calor de mi cuerpo hablara antes que mi boca. El resto sucedió como una riada en primavera, llegó fuerte, sin aviso, e inundó todo. La cama se convirtió en una barca y yo, marinera experimentada, le mostré la corriente del río. Lo que empezó con sorpresa terminó en descubrimiento. Mateo era torpe al principio, como quien nunca ha visto un mar profundo, pero aprendió rápido a nadar. Me tocaba como quien encuentra una moneda antigua bajo la tierra seca, y yo me dejaba, como quien siempre supo que ese mapa existía. Entre jadeos y silencios, redescubrí cada rincón de mi cuerpo y le enseñé cada uno de ellos como si pasara la receta de unos buñuelos bien hechos. Cuando el silencio volvió a reinar, me quedé allí tumbada a su lado, escuchando el canto de los grillos y mi propia respiración volviendo a la normalidad. No había culpa, solo un alivio profundo, como quien finalmente encuentra sombra después de caminar bajo el sol de agosto. A la mañana siguiente, Antonio, con el bigote torcido y resaca, dejó una caja de cerillas sobre la mesa. Se acabó el butano, dijo seco, pero sus ojos enrojecidos miraban directamente las sábanas revueltas del cuarto del fondo. Cogió su sombrero de paja y salió sin decir más. Y desde entonces, todo cambió, pero nada cambió.
Antonio seguía picando almendras en el mortero, solo que ahora con un ritmo diferente. Mateo me ayudaba en el jardín y a veces, cuando el sol se ponía, me ofrecía un vaso de agua con esa mirada de quien conoce el sabor de la fuente. Y yo reaprendí a florecer en esta tierra seca. El cielo de aquí es como un libro abierto, cuando oscurece, muestra todas las estrellas, todos los silencios, todos los pequeños pecados. Aquella noche, mientras Antonio dormitaba, roncando más fuerte que el motor del pozo, el calor dentro de mí no cedía. El recuerdo de Mateo aún latía entre mis piernas como un abejorro atrapado en un tarro de cristal. Intenté dormir, pero la sábana se pegaba y los pensamientos chispeaban. Me levanté despacio, descalza, con el corazón latiendo como si huyera con una maleta pequeña. Pasé por la cocina, evitando la baldosa que crujía, y fui hasta el cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, olía a jabón barato y a juventud. Mateo estaba tumbado, con los ojos cerrados, un brazo sobre la cabeza y el otro descansando sobre el pecho. Me vio antes de que pudiera decir nada. «Soñé contigo», murmuró, con un vestido rojo y una risa fácil. «¿Era un sueño de verdad?», pregunté, apoyándome en el marco de la puerta con una sonrisa ladeada. Él se sentó despacio, las sábanas cayendo hasta su cintura. El resto fue sin palabras. Caminé hasta la cama, dejé que mi vestido de hilo se deslizara como quien se libera de un peso viejo y me tumbé sobre él. Esta vez, sin dudar, sin prisa, como si el mundo exterior se hubiera quedado en silencio para escucharnos. Su cuerpo era joven pero atento, sus manos inexpertas aprendían como el barro aprende con el agua. Me tocaba como quien estudia una lengua nueva, equivocándose, corrigiendo, sonriendo. Cada suspiro mío era un diccionario abierto, enseñando verbo por verbo. Me acomodé encima, guiándolo como quien doma un caballo joven. Él respiraba hondo, agarrando mi cintura como quien se aferra a la última cuerda en el pozo. Cuando el sudor se convirtió en aceite y los movimientos se mezclaron con la brisa del ventilador, oí un ruido seco fuera. Me congelé. Mateo también. Solo fue el gato tirando una maceta en el patio, pero fue suficiente para recordarme que Antonio seguía en la casa, aunque lejos, aunque ausente. Me levanté, me arreglé el vestido sobre el cuerpo caliente y, antes de salir, dije, no le cuentes a nadie el secreto de la harina fina. No todo el mundo sabe el punto justo de la masa. A la mañana siguiente, Antonio estaba extraño, más callado de lo habitual. Me miraba como quien busca grietas en una pared vieja. Al lado de mi plato, dejó una nota dibujada con carbón, 2 círculos, uno dentro del otro, y escribió, «El mortero también tiene un límite». Lo miré. Él fingió no verme, pero vi en sus ojos que lo sabía. Lo sabía todo. El ambiente se volvió tibio, ni frío ni caliente. Él seguía con sus tareas, yo con las mías, pero había tensión en los silencios. Y un día, como quien derrama la leche a propósito, Antonio soltó, «Mateo se va, ¿verdad?». «Sí», respondí seca, sabiendo que era mentira. Mateo me había pedido quedarse hasta final de mes. Pues aprovecha y enséñale lo que tengas que enseñarle. Solo no dejes que te olvide. Casi me atraganto con el café. Era celos, era permiso, era resignación. No lo sé. Pero aquella tarde, cuando fui al cuarto de Mateo, llevé más que mi cuerpo. Llevé mi historia, mi furia, mi voluntad de ser recordada viva. Me entregué como quien deja una herencia, enseñé maneras que ni en las películas de la televisión se veían, mostré caminos del cuerpo que ni él sabía que existían. Al final, con la cabeza apoyada en mi pecho, o mejor dicho, en mis melones bien cuidados, Mateo preguntó en voz baja, ¿y si él lo sabe todo? Antonio ya lo sabe, cariño. Pero en el fondo, también se cansó de ser el único que pica en el mortero. Y así han pasado los días. Antonio me sirve el café, me mira con menos reproche. Mateo de vez en cuando me lleva al huerto,
entre las hojas de las tomateras, y allí hacemos lo que el mundo no necesita saber. La tierra enseña, hasta el suelo agrietado florece si la raíz es profunda. Y yo me redescubrí, abonando mi deseo. Solo le pido al destino que siga sordo, porque cuando el ruido del mortero se detenga del todo, quizás yo ya me haya convertido en harina demasiado fina para que cualquier hombre la pueda cernir. Pasaron los días como hojas secas arrastradas por el viento del levante. En la casa, los sonidos se acomodaron en nuevos lugares. Los ronquidos de Antonio parecían más suaves, como si sus sueños estuvieran llenos de cosas buenas, cosechas abundantes, quizás una buena faena en la aceituna. Mateo, por otro lado, ahora pasaba a mi lado como quien ya conoce el mapa entero de un territorio y busca nuevas rutas inexploradas. Yo caminaba diferente, un poco más erguida, quizás como quien ya ha sentido la fuerza del viento dentro de la propia ropa de verano, un frescor inesperado en pleno agosto. Aquella mañana, el sol aún no había espantado el rocío de las hojas de los limoneros y ya se oía el mortero quieto en un rincón del huerto. Antonio estaba sentado a la sombra del algarrobo centenario, afilando su navaja con una parsimonia que solo se dedica a lo que se sabe viejo pero aún útil. Me miró de soslayo, con ese ojo entrecerrado, medio serio, medio curioso. «Hoy es día de mercado», dijo sin levantar la voz. «¿Quieres que vaya?» «No, hoy lo resuelvo yo». Fue la primera vez en años que quiso salir solo, y fue también la primera vez que, al salir, dejó la llave colgada por dentro, un gesto pequeño pero cargado de significados que resonaron en el silencio de la casa. Mateo me encontró sentada en el pollete de la ventana de la cocina, un vestido de lino color arena casi transparente con la luz de la mañana. Se acercó sin decir nada, tomó mi mano como quien toma la de una maestra antes de la última lección. «¿Te vas mañana, verdad?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, pero antes quería enseñarte una cosa». Me llevó hasta la pequeña almazara en desuso que había al lado del huerto, donde Antonio guardaba aperos viejos y sacos vacíos. Allí, entre el olor a tierra húmeda y aceite rancio, Mateo desplegó una hamaca de rayas azules y blancas que había encontrado olvidada en un rincón. «Siempre quise verte aquí», dijo, y me ayudó a tumbarme. Él se acostó luego, encajándose a mi lado como quien ocupa el espacio que siempre le perteneció. Esta vez no hubo prisa ni desespero. Fue como bailar un bolero con el alma, lento pero firme. Cada roce era un recuerdo siendo guardado en la memoria del cuerpo. La hamaca se balanceaba suavemente al ritmo de nuestras respiraciones y el susurro de las hojas. Cuando todo terminó, nos quedamos allí en silencio, él con el rostro apoyado en mi regazo, yo pasando los dedos por su pelo oscuro, como quien peina la despedida. «¿Te acordarás de mí?», pregunté, sintiendo una punzada de melancolía. «Más de lo que debiera», respondió, sonriendo con esa luz traviesa en los ojos. Por la tarde de ese mismo día, Antonio volvió del mercado más temprano de lo habitual. Traía un paquete de harina de chufa recién molida, una tableta de turrón blando y una novedad en la voz. «He contratado a Zacarías del camión para llevar al chico mañana temprano. He pensado que era mejor resolver esto cuanto antes». Mateo estaba en la ducha, el agua corría como una acequia lavando la tierra seca. Antonio me miró como si quisiera encontrar una respuesta en mis ojos, pero solo halló un reflejo de su propia incertidumbre. Me senté en una silla de la cocina, él en la otra. Nos quedamos allí, bebiendo café tibio sin decir nada más, pero sabíamos. Sabíamos todo lo que no se decía. A la mañana siguiente, el camión pitó suavemente, como pidiendo permiso. Mateo subió a la caja con su mochila al hombro y esa mirada de quien ha aprendido mucho en poco tiempo. Me hizo un gesto con la mano. Yo sonreí, pero no me levanté. Antonio tampoco. Solo el silencio se movió en aquel instante. El camión giró en la curva del camino y desapareció entre los almendros. ¿Lo vas a echar de menos?, preguntó Antonio, fingiendo remover el azúcar en su taza vacía. Como el ruido del mortero cada día. Soltó una risa apagada,
luego se levantó y pasó su mano áspera por mi hombro con una ternura inesperada. Pues si quieres, aprendemos a picar juntos de nuevo. Al mismo ritmo, con más cuidado. Quién sabe, igual todavía da para hacer una buena horchata, ¿no? Lo miré con asombro y una punzada de ternura. Antonio, el hombre de los silencios, ahora intentaba crear un sonido nuevo, y de algún modo, eso me conmovió hasta lo más profundo. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, me llamó para dormir juntos. Y dormimos. No hubo prisa ni reproches, solo dos cuerpos viejos que decidieron reaprender a tocarse con calma, como quien vuelve a cocinar después de años comiendo fuera. Y así, el ruido del mortero se convirtió en un susurro suave pero presente, porque en esta tierra y dentro de mí, hasta lo que se agrieta puede florecer otra vez. Las semanas se deslizaron como el agua fresca de la acequia en verano, dejando tras de sí una sensación de calma tensa en la casa. El silencio ya no pesaba como antes, ahora era un espacio compartido, lleno de sobreentendidos y miradas furtivas. Antonio y yo habíamos encontrado una nueva cadencia, un ritmo pausado en nuestras rutinas diarias. Él seguía cuidando el huerto, pero a veces me pedía consejos sobre qué plantar o cómo regar las tomateras. Yo seguía con mis labores en la casa, pero a menudo salía a sentarme bajo la sombra del naranjo en flor, aspirando el embriagador aroma del azahar, un perfume que ahora me recordaba a la dulzura efímera de los días con Mateo. Una tarde, mientras preparaba una infusión de poleo y menta, Antonio entró en la cocina. Llevaba puesta su vieja camisa de faena y sus alpargatas estaban cubiertas de tierra. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio. Sus ojos, antes llenos de una tristeza resignada, ahora parecían albergar una curiosidad tranquila. ¿Recuerdas cuando íbamos a la Font Roja en primavera?, preguntó de repente, su voz áspera suavizada por el recuerdo. Asentí, sintiendo una punzada de nostalgia. La Font Roja era un parque natural cerca de Alcoy, famoso por sus bosques y sus fuentes de agua fresca. Íbamos allí de jóvenes, antes de que la rutina y el silencio se interpusieran entre nosotros. Podríamos ir un domingo de estos, añadió, sin mirarme directamente, como si la propuesta fuera dirigida más al aire que a mí. Sí, respondí, sintiendo una ligera sorpresa y una punzada de esperanza. Podríamos. Esa noche, después de cenar una tortilla de patatas y ensalada, nos sentamos juntos en el porche. La luna llena iluminaba el huerto, bañando los árboles frutales de una luz plateada. Antonio sacó su vieja guitarra y comenzó a tocar una melodía lenta y melancólica, una canción popular que hablaba de amores perdidos y reencontrados. Su voz, aunque un poco desafinada, tenía una calidez que no escuchaba desde hacía años. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo como una vieja herida comenzaba a cicatrizar lentamente. Unos días después, mientras ordenaba el cuarto del fondo, encontré una pequeña caja de madera tallada que Mateo había dejado olvidada debajo de la cama. Dentro había una concha marina lisa y brillante, y un pequeño papel doblado. Lo abrí con cuidado. Era un dibujo sencillo de la almazara vieja, con la hamaca colgada entre los pilares. Debajo, con una letra infantil pero decidida, había escrito, para que no olvides el sabor de la horchata. Sonreí con tristeza, guardando el dibujo y la concha en el bolsillo de mi delantal. El domingo que fuimos a la Font Roja fue como un viaje en el tiempo. Caminamos por senderos sombreados, escuchamos el canto de los pájaros y bebimos agua fresca de las fuentes. Antonio me tomó de la mano mientras cruzábamos un pequeño puente de madera, un gesto que me sorprendió y me emocionó a partes iguales. No hablamos mucho, pero el silencio entre nosotros era diferente, más cómodo, más lleno de promesas tácitas. De vuelta a casa, mientras preparaba la cena, noté que Antonio había dejado una pequeña bolsa de papel sobre la mesa de la cocina. La abrí y encontré una madeja de hilo de color azul celeste y unas agujas de hacer punto. Vi este color y me recordó a tus ojos, dijo Antonio tímidamente, entrando en la cocina. Pensé que quizás querías hacer algo. Tomé el hilo entre mis manos, sintiendo la suavidad de la lana.
Era un regalo sencillo, pero cargado de un significado profundo. Era una invitación a crear algo nuevo, juntos. Aquella noche, mientras Antonio dormía a mi lado, soñé con el aroma del azahar mezclándose con el frescor del agua de la font roja y el suave roce de la lana azul entre mis dedos. Sentía una paz extraña, una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña semilla de inquietud comenzaba a germinar. ¿Qué significaba este cambio repentino en Antonio? ¿Era un verdadero renacimiento de nuestro matrimonio, o había algo más detrás de su renovado afecto? Los días se acortaban y el aire comenzaba a tener ese frescor que anuncia la llegada del otoño en la costa. Los campos, antes dorados por el sol del verano, se vestían de tonos ocres y rojizos. Antonio y yo continuábamos con nuestra nueva rutina, salpicada de pequeños gestos de cariño y silencios cómplices. Yo seguía tejiendo una bufanda de lana azul celeste, cada puntada un pensamiento, una reflexión sobre el pasado y una tímida esperanza para el futuro. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos unas tostadas con aceite de oliva y tomate, Antonio me comentó que tenía que ir al pueblo vecino a arreglar un viejo tractor. Era una tarea que solía llevarle toda la mañana, así que me preparé para disfrutar de unas horas de tranquilidad en la casa. Sin embargo, poco después de que se marchara, escuché un golpe suave en la puerta. Era Sofía, una vecina del pueblo, una mujer de unos 50 años con ojos vivaces y una sonrisa enigmática. La conocía de las pocas veces que iba al mercado, pero nunca habíamos hablado mucho. «Buenos días, Carmen», dijo Sofía con una voz dulce pero firme. «Antonio me ha pedido que te traiga esto». Me entregó una pequeña cesta de mimbre cubierta con un paño bordado. Abrí la cesta con curiosidad. Dentro había una docena de almendras amargas, de esas que tienen un sabor intenso y un aroma casi embriagador. También había una nota escrita con una letra que no reconocí. «¿Qué es esto?», pregunté, frunciendo el ceño. Sofía sonrió misteriosamente. «Antonio dijo que sabrías qué hacer con ellas. Y que te recordaría algo importante». Me quedé mirando las almendras, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Las almendras amargas? Mateo me había contado una vez que su abuela las usaba para hacer un postre tradicional, un dulce agridulce que se comía en ocasiones especiales. ¿Por qué Antonio me enviaba esto a través de Sofía? Le di las gracias a Sofía, que se despidió con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Cerré la puerta y me quedé sola en la cocina, con la cesta de almendras amargas sobre la mesa. La nota no decía mucho, el sabor de la verdad a veces es amargo, pero es el único que libera. Durante horas, di vueltas a las palabras de la nota y al significado de las almendras. ¿Qué verdad amarga ocultaba Antonio? ¿Tenía algo que ver con Mateo? ¿Sabía más de lo que había dejado entrever? La tranquilidad de los últimos días se desvaneció, dejando paso a una creciente inquietud. Por la tarde, cuando Antonio regresó, lo encontré más callado de lo habitual. Limpió el tractor en silencio y luego se sentó en el porche, mirando el atardecer con una expresión indescifrable. «Sofía vino esta mañana», dije finalmente, mostrándole la cesta de almendras. Antonio suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Sí. Quería que las tuvieras». «¿Por qué?», insistí. «¿Qué significan?». Él se levantó y se acercó a la barandilla del porche, mirando hacia el huerto oscuro. «¿Recuerdas que te conté que mi abuelo cultivaba almendros amargos en esta tierra antes de plantar los naranjos?». Asentí. Era una historia que me había contado hacía muchos años. Decía que el sabor amargo recordaba que la vida no siempre es dulce, pero que incluso lo amargo puede tener su belleza, su propia verdad. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros brillando a la luz de la luna naciente. Y también decía que a veces, para que algo nuevo pueda crecer, hay que arrancar lo viejo, aunque duela. Sus palabras me dejaron helada. ¿Estaba insinuando que nuestra vieja vida juntos, con sus silencios y sus rutinas, era lo viejo que debía ser arrancado?
¿Y qué era lo nuevo que esperaba que creciera en su lugar? Aquella noche, el aroma de las almendras amargas que había dejado en la cocina invadió la casa, un perfume agridulce que me mantuvo despierta hasta altas horas de la madrugada. Sentía que algo estaba a punto de cambiar, un giro inesperado en nuestra historia. Y el sabor amargo de la incertidumbre se instaló en mi boca, un presagio de lo que estaba por venir. La mañana amaneció con una luz pálida, como si el sol también presintiera la tensión que flotaba en el aire. El aroma de las almendras amargas aún persistía en la cocina, un recordatorio constante de las palabras inquietantes de Antonio la noche anterior. Me vestí lentamente, eligiendo un vestido de color tierra, casi un camuflaje en el paisaje que sentía dentro de mí, árido y expectante. Después del desayuno, un silencio incómodo se instaló entre Antonio y yo. Él salió al huerto, pero no con la energía habitual. Lo vi deambular entre los naranjos, tocando las hojas como si buscara una respuesta en su textura. Yo me quedé en la casa, sintiendo la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para distraer mi mente de los pensamientos que la asaltaban. Comencé a limpiar la almazara vieja, el lugar donde Mateo y yo habíamos compartido nuestros secretos. El polvo y el olor a aceite rancio me envolvieron, trayendo consigo recuerdos agridulces. Mientras barría el suelo de piedra, encontré algo que no había visto antes, una pequeña navaja de afeitar antigua, de mango plateado, grabada con unas iniciales, Mr. No reconocía las iniciales. La navaja estaba limpia y afilada, como si alguien la hubiera usado recientemente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿De quién era esta navaja? ¿Qué hacía aquí, en este rincón olvidado de la casa? Salí de la almazara y busqué a Antonio en el huerto. Lo encontré sentado bajo el almendro centenario, el mismo árbol donde Mateo y yo nos habíamos despedido. Su rostro estaba sombrío, sus ojos fijos en la acequia seca que serpenteaba al borde de la propiedad. Encontré esto en la almazara, dije, mostrándole la navaja. Antonio la tomó en su mano, la observó durante unos segundos y luego suspiró profundamente. Es de mi hermano Miguel. Murió hace muchos años. ¿Tu hermano? Pregunté sorprendida. Nunca me había hablado de un hermano. Sí. Era diferente. Tenía sus propias maneras de ver el mundo. Su voz era distante, como si hablara de alguien a quien apenas recordaba. ¿Y qué hacía su navaja en la almazara? Insistí. Antonio dudó antes de responder. A veces venía a ayudarme con la cosecha. Le gustaba pasar tiempo aquí, lejos del pueblo. Sentí que no me estaba contando toda la verdad. Había algo en su tono, en su mirada evasiva, que me hacía sospechar. ¿Y las iniciales? Pregunté, señalando el grabado en el mango. Miguel. Ramón, murmuró Antonio, como si tratara de recordar algo olvidado. Un silencio pesado cayó entre nosotros, interrumpido solo por el zumbido de las abejas en las flores silvestres. Miré la acequia seca. El agua había dejado de fluir hacía mucho tiempo, dejando solo un lecho de tierra agrietada. Sentí que mi propia vida se parecía a esa acequia, un cauce vacío, esperando una nueva corriente que la llenara. De repente, Antonio se levantó y caminó hacia la acequia. Se arrodilló y comenzó a remover la tierra seca con sus manos. ¿Qué haces? Pregunté, acercándome a él. Sin responder, Antonio sacó algo de la tierra. Era un pequeño paquete envuelto en un paño descolorido. Lo abrió con cuidado. Dentro había varias cartas atadas con una cinta roja y una fotografía amarillenta. En la fotografía, un joven Antonio sonreía junto a otro hombre, un rostro desconocido con una mirada melancólica. Son cartas de Miguel, dijo Antonio con la voz quebrada. Y esta es una foto de nosotros dos. Tomé la fotografía. El parecido entre los dos hermanos era innegable, pero había algo más en el rostro de Miguel, una tristeza profunda que me conmovió. Antonio comenzó a leer las cartas en voz baja. Eran palabras de amor,
de anhelo, de una conexión profunda y prohibida. A medida que escuchaba sus palabras, comprendí la verdad que Antonio había estado ocultando durante años. Miguel no era solo su hermano. Era también su amante. Las almendras amargas. El sabor de la verdad. La necesidad de arrancar lo viejo para que creciera lo nuevo. Todo encajó de repente, como las piezas de un rompecabezas oscuro y doloroso. En ese instante, escuchamos el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra. Los dos nos quedamos paralizados, mirando hacia la entrada de la finca. Un coche negro y brillante se detuvo frente a la casa. De él descendieron dos hombres vestidos de uniforme. Uno de ellos se acercó a nosotros. Somos de la Guardia Civil. ¿Podemos hablar con Antonio Benavent? Antonio asintió, con el rostro pálido. Tenemos una orden de arresto en su contra por el homicidio de Miguel Ramón Benavent, ocurrido hace 20 años. El mundo a mi alrededor se desdibujó. El silencio de la acequia seca se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Miré a Antonio, con los ojos llenos de horror e incredulidad. Él me devolvió la mirada, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y desesperación. No, no es posible, murmuré, sintiendo como el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Uno de los guardias civiles esposó a Antonio. Él no ofreció resistencia. Mientras lo llevaban hacia el coche, me miró por última vez. En sus ojos, pude leer un mensaje silencioso, una súplica de comprensión y perdón. El coche negro se alejó por el camino de tierra, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y la amarga verdad flotando en el aire. La bufanda azul celeste que había estado tejiendo cayó al suelo, el hilo desenredándose como los pedazos rotos de mi propia vida. La sombra del almendro amargo se extendía sobre mí, fría y ominosa, anunciando un final que nunca hubiera imaginado.